Buenos días, señora consejera. ¿Para cuándo tiene pensado su Gobierno culminar la devolución de los derechos arrebatados a las trabajadoras y trabajadores de la Administración asturiana como consecuencia de los recortes? Señora presidenta, señoría, este Gobierno se ha comprometido a la recuperación progresiva de los derechos de los empleados públicos, hacerlo dentro del marco legal y presupuestario existente y, además, hacerlo también de manera equilibrada, de un equilibrio razonable y necesario y justificable en función de del derecho también, de otros derechos que hay que mantener y que hay que recuperar y otras necesidades, porque el objetivo es recuperar y consolidar, es decir, es garantizar que se mantiene esa recuperación. El compromiso se empezó a materializar a finales de la legislatura pasada, a partir del año 2015, y todos y cada uno de los años, y a través de cada uno de los presupuestos o de cada una de las leyes específicas, no se ha hecho más que avanzar en esa recuperación de los derechos de los empleados públicos, y además ha hecho frente también a otras situaciones que se han podido producir en materia de personal. El proyecto de presupuestos para 2018 también avanzará en esa recuperación. Gracias, señora consejera. Que yo lo vea. En noviembre de 2016, usted se comprometió con la Junta de Personal Funcionario a iniciar en enero de este año la negociación de un calendario de devolución, porque pese a su afirmación de que ya empezó la devolución de derechos ya empezó en el año 2015, supongo que se referirá a aquello que le fueron obligando, a aquello que se fue haciendo desde el Estado y que ustedes fueron asumiendo porque no tenían otro remedio, pero la Junta de Personal había quedado con usted en que deberían empezar rápidamente a establecer un calendario de negociación y demás, ¿no? Bueno, había un compromiso para hacerlo a partir de enero, pero no fue hasta el 28 de febrero cuando tuvo lugar la prometida reunión, después de algunas insistencias. En ella comentó usted plazos, comentó fechas, condiciones que llegaban hasta 2020, donde ustedes ya no van a estar. Bueno, ustedes físicamente, a lo mejor está su partido o otra gente de su partido. Pero ya no va a ser esta legislatura, con lo que ya no se pueden asumir demasiados compromisos con cargo a los que vengan después. Compromisos sobre la devolución de derechos que no convencieron a las representantes de funcionarios y funcionarios. Pasado el tiempo, sin ninguna consecuencia por parte de aquella reunión, su director general de Función Pública fue avanzando a la representación sindical, entre tanto que, debido a las sentencias que había de reconocimiento de carrera profesional, personal, temporal, interino, pues se planteaba un escenario diferente y que, bueno, que ya no se iba a poder cumplir determinados calendarios que se habían fijado. El 30 de agosto, la Junta de Personal, queriendo aclarar la situación, le solicita una nueva reunión urgente de la que no recibe ninguna respuesta hasta que el 18 de septiembre prácticamente la saltan en su despacho para intentar fijar una reunión. Antes de ayer se reunieron, el 3 de octubre, 2 días antes de esta comparecencia, no tiene nada que ver con ello, porque ya está fijada de antemano. Se reunieron con su director general y confirmó que sería difícil, el director general confirmó que sería difícil cumplir el compromiso de abonar, por ejemplo, el segundo nivel de la carrera profesional a las miles de empleadas públicas que ya cuentan con todos los requisitos para cobrarla, porque las sucesivas sentencias hacían en contra de la negativa a que el personal temporal interino pudiera formar parte de la carrera profesional, pues hacían complicado que se pudiera asumir ambos costes. Cuentan ahora que les saldrá por entre 16 y 18 millones de euros cumplir las condenas a las que les sometieron los tribunales por haber implantado en esta Administración una carrera profesional discriminatoria que expulsaba de su derecho a cobrar un concepto salarial a miles de personas solamente porque no tenían una vinculación indefinida. ¿Quién responde de este fiasco, señora consejera? No va a responder nadie del pufo que supone el que ustedes hayan metido los recursos públicos, excluyendo por la cara a todo el personal temporal interino del derecho a cobrar un concepto salarial, privándolos de un derecho incuestionable durante años y siendo condenados solo a tener que pagar millones de euros que van a tener que quitar de lo que debían destinar también a cumplir otros compromisos con los empleados públicos. Prefirieron entonces el ahorro del coste, aunque fuera a costa de la falta absoluta de respeto a los derechos, porque el Gobierno asturiano nunca buscó una fórmula que pudiera no discriminar salarialmente al personal temporal interino, lo asumió sin más. Y ahora no se cuenta con la previsión presupuestaria necesaria porque hay que pagar por lo que no se hizo. Y se les avisó, señora consejera, se les dijo contra viento y marea, se les dijo que aquella carrera profesional, anunciada a bombo y platillo en plena campaña electoral del presidente Areces, en un pincheo con tortilla incluida a cargo del contribuyente, era ilegal, entre otras cosas, por discriminatoria. Y usted encabezaba entonces también el gabinete económico del señor Areces, esa Consejería de Hacienda paralela que se había creado en el afán de monopolizarlo todo que tenía nuestro actual senador.
Sucesivas sentencias judiciales dieron la razón a quienes defendíamos aquellos, y esta es la última de las consecuencias, esos 16-18 millones de euros que puso sobre la mesa el otro día su director general. Sentencias sobre la carrera que no son algo excepcional, porque también hay otras sentencias, como que hace ya más de 5 años que el Tribunal Superior de Justicia les condenó por utilizar la libre designación como les venía en gana, patrimonializando cientos de puestos públicos que se reservan ustedes para nombramientos directos. Pasados esos 5 años, ustedes no han convocado los procesos, no han convocado los concursos públicos, algo a lo que les obligaron los jueces. Mantienen en la más absoluta ilegalidad los nombramientos de más de 600 puestos de trabajo, producto de la libre designación o de aquellas comisiones de servicio que superaron con creces ya el máximo legal permitido de 2 años. Algo, por otra parte, que les exigió también esta Cámara en noviembre de 2005, que aprobó por amplísima mayoría, 5 de los 6 grupos, el que su partido, el que su Gobierno convocara los procesos y normalizara de una vez por todas la situación en la Administración autonómica en cuanto a la provisión de puestos, algo que ustedes se han negado a ejecutar. ¿De qué gestión de lo público hablamos entonces, señora consejera? Nadie responde por haber aprobado normas y procedimientos que los tribunales declaran contrarios a derecho. Estos son ejemplos de una política que, hay que decirlo, es una regla que ustedes vienen siguiendo desde hace tiempo y que tiene hecho un fangal a la política de personal. Y en eso también va la devolución de los derechos de los trabajadores públicos, que no son una prebenda, no son un privilegio, son aquello que se consiguió cuando los empleados públicos renunciaban a aumentos salariales y se buscaban otras fórmulas de compensación en la negociación colectiva. Eso es lo que ahora mismo está pendiente de que se devuelva, porque hubo unos recortes que ustedes decían no compartir, que eran los recortes que impuso el señor Rajoy y el Partido Popular en los servicios públicos con los empleados y empleadas públicas, pero que ustedes se aprovechan de ellos. Y hay que decirlo claramente. Podíamos echar la culpa de esto también a la negociación, a la maraña negociadora en que tiene empantanados los derechos o la consecución de los derechos el director general de Función Pública, que es un verdadero maestro en esto del engranaje negociador, o más bien no negociador. Pero fue usted quien lo nombró y había también precedentes, porque ya en la anterior etapa, en la anterior legislatura, había habido sucesivas sentencias de distintos tribunales que ponían en solfa la política que se estaba siguiendo y cuestionaban la legalidad de la política que se estaba siguiendo en materia de personal. Todos los concursos, hubo varios concursos anulados y todos fueron porque ustedes intentaron pervertir las normas de los procesos públicos para que los puestos de trabajo se ocuparan conforme al Gobierno le interesaba y no con criterios de profesionalidad, de racionalidad, no con criterios de mérito y capacidad. Miren, quisiéramos creerla ahora, señora consejera, y que fuera ahora, de verdad, que es ahora cuando van a cumplir por fin sus compromisos, pero no los que les vienen obligados por sentencias judiciales o por la falta de rigor en la gestión, sino porque por fin ahora ustedes en el Ecuador de la legislatura llegan a la conclusión de que es el momento en que se puede abordar. Quisiéramos creer eso y que el hachu de los recortes que sacaron, que por fin ya tenga su cierre. Porque, miren, hablamos de 36.000 empleadas y empleados públicos que en este momento tienen unas carencias en cuanto a la devolución de unos derechos sociales, laborales, retributivos también, a los que ustedes no dan salida. Y eso debe acabarse de una vez por todas, porque usted o yo somos prescindibles, pero las 36.000 personas que hacen posible que cada día funcionen los servicios públicos son absolutamente imprescindibles. Y es una obligación del Gobierno el que cuenten con los medios adecuados y, además, que tengan el reconocimiento adecuado. Quisiéramos creerla porque quisiera creerla, pero comprenderá que los precedentes, con estos precedentes de cuál es la situación ahora y cuál es la evolución en los últimos años, invitan cuando menos al beneficio de la duda. Y, señora consejera, señor presidente siempre ausente, señor secretario general de la FSA que por aquí planea, si ustedes piden altura de miras para salvar Asturias con unos presupuestos que den estabilidad, desde quien recibe esa petición, en este caso que ya Podemos Asturias, necesitamos que nuestros interlocutores sean gente que nos ofrezca también credibilidad. Y esa credibilidad queremos que se demuestre en cosas también como esta. Señora Carcedo, le exigimos que concrete ya un calendario que haga posible la devolución de los derechos arrebatados a las empleadas públicas asturianas como consecuencia de los recortes. Usted sabe cuáles son, están sobre la mesa. Un calendario claro, con compromisos concretos, con plazos claramente delimitados, con un horizonte temporal que no debe sobrepasar mayo de 2019, que es cuando acaba esta legislatura, porque esa es la manera de asumir los compromisos. Y con un compromiso de convocar también a corto plazo, con fechas fijas, los procedimientos objetivos de puestos de trabajo, los concursos, en cumplimiento también, no solamente de las sentencias judiciales, sino también de lo que se aprobó en esta Cámara, que
Ustedes deben normalizar estas anomalías, deben normalizar esta ilegalidad. Deben hacerlo sin medias tintas, deben hacerlo sin dar ya más largas, porque tanto la parte social como también los propios servicios públicos requieren que se normalice una situación que pensamos desde nuestra óptica es absolutamente insostenible y nuestra visión es absolutamente crítica. Y usted lo sabe porque ya lo manifestamos varias veces. Y le exigimos también unos compromisos claros para abordar desde los presupuestos de 2018 la equivalencia económica allí donde la aplicación de las medidas de devolución de recortes conlleven costes económicos. Esta será una de las propuestas económicas, no lo tenga duda, que Podemos Asturias va a poner sobre la mesa ante este presupuesto de 2018. Guillermo Martínez decía antes de ayer que había dos, hay por lo menos 5 o 6 ya que ya se le dijeron que vaya tomando nota. Esta es una de ellas. Deben ir viendo ya cómo acomodar sus gastos para contemplarlo. Creemos que no cabe más excusas, señora consejera, y tampoco cabe ya más dilatar el cumplimiento de estas obligaciones. Muchas gracias.